Hoy celebramos el Día de la Biblia y al principio pensé en dejar a un lado el Evangelio de Marcos y buscar un texto que hablase de manera más concreta sobre la importancia de la palabra en nuestras vidas. Vivimos unos tiempos en los que incluso en iglesias con las que compartimos de vez en cuando actividades, oímos decir que predicar de forma expositiva es algo pasado de moda, que los tiempos modernos llaman a otra forma de predicación. Llámenos anticuados, pero en esta iglesia, por lo menos el tiempo que yo vengo viniendo a ella, siempre se ha cogido un texto de la Biblia, el cual se ha estudiado previamente y se ha expuesto con la mayor fidelidad posible. No solamente empleamos la predicación expositiva, sino que quizá, y ahora hablo de mí por mi falta de preparación, pues la predicación además de expositiva es consecutiva. Es decir, yo por ejemplo he cogido el Evangelio de Marcos y hemos ido capítulo a capítulo sin elegir acerca de lo que íbamos a predicar. Y esto tiene la ventaja de que no elijo yo el tema, sino que el texto, conforme va avanzando, nos va proponiendo los temas que seguramente si yo los eligiese, pues a lo mejor no los trataría. Por eso decidí seguir con la siguiente porción del Evangelio de Marcos, porque nos propone conocer un poco más a Cristo, conocerle a través de la palabra de Dios, porque la Biblia es el único documento que nos lo presenta tal y como Él se describió, tal y como Dios mismo lo describió, no mediante suposiciones de hombres, no mediante conclusiones que varían según las sociedades o las épocas. El único documento que nos presenta a Jesús como Dios, como Señor y como Salvador. Si alguien que nos visita hoy no tiene una Biblia, le digo que está en un problema que tiene solución, puede pedirnos una Biblia. Y es urgente que la empiece a leer y a entender el mensaje que ésta transmite, porque solamente a través de ella y con la ayuda del Espíritu Santo podrán conocer al verdadero Dios. Los que ya la tenemos, ¿por qué no la leemos más? A los que hemos creído nos queda una infinidad de detalles aún por conocer del Dios que nos ha salvado. Y a los que aún no han creído, no van a conocer a Dios en una serie de Netflix. Dice la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo de predicación en las manos del Señor. Sí, Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti una vez más con gratitud por el privilegio de poder abrir tu palabra, ansiosos por conocerte más profundamente. Paso a paso la recorremos descubriendo tus enseñanzas que nos hacen reconocer nuestro pecado a la luz de tu santidad perfecta. Señor, abre nuestro entendimiento para implementar tu sabiduría en nuestras vidas. Llénanos, Señor, de tu Espíritu por medio de tu palabra para que nuestras vidas sean la consecuencia de un corazón saturado por ella y una mente que actúa alineada con tu voluntad. Señor, que tu palabra sea esa lumbrera que alumbre nuestros pies en el andar diario. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Alguna vez han escuchado la palabra filántropo? ¿Conocen su significado? Según el diccionario de la Real Academia, un filántropo es la persona que se distingue por el amor a sus semejantes y por sus obras en bien de la comunidad. Y si tecleamos esa palabra en Google, nos aparece la foto de personas como Bill Gates o Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Resulta intrigante
que en el currículum de Bill Gates o de Angelina Jolie, una actriz famosa, junto con sus otros logros profesionales, se incluya el título de filántropos. Esto muestra cómo nuestra sociedad asocia la generosidad e incluso el amor por los demás con la cantidad de recursos que se destinan a obras de caridad. Sin embargo, esta noción va en contra de la concepción de generosidad que encontramos en la palabra de Dios, que no se basa en los impulsos del corazón humano, siempre influenciados por el pecado. En la lectura que compartimos hoy, Jesús presenciará un evento que Él utilizará como una oportunidad para enseñar a sus discípulos sobre la verdadera generosidad, la cual posee un valor que trasciende la mera apariencia. Vamos a buscar el pasaje que estudiaremos en esta mañana, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 12, los versículos del 41 al 44. Marcos, el capítulo 12, los versículos del 41 al 44. Y les voy a pedir que nos pongamos en pie para tener la lectura. Marcos, el capítulo 12, los versículos del 41 al 44. Y dice así la palabra de Dios. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hasta aquí la palabra de Dios y nos podemos sentar. Y después de muchos días hemos concluido el capítulo 12 de Marcos. En este capítulo hemos sido testigos de cómo Jesús confrontó a los líderes religiosos de su época, exponiendo sus prácticas y cuestionando la autoridad de estos. Antes estos líderes cuestionaron la autoridad de Jesús. Estos líderes que se basaban en el conocimiento intelectual de las Escrituras, en las tradiciones rabínicas y los rituales tradicionales, habían alejado al pueblo de Israel de una relación genuina con Dios. Y en su afán por conservar esta falsa religiosidad, ellos fueron incapaces de reconocer a Jesús como el Mesías Salvador, y mucho menos como el Hijo de Dios y el Señor. En los versículos previos, de los cuales predicamos hace 3 semanas, observábamos cómo Cristo enseñaba a sus discípulos sobre el peligro de la falsa religiosidad. Él les advirtió sobre cómo esa falsa religiosidad brinda una sensación engañosa de seguridad con respecto a la salvación basada únicamente en apariencias. Además, les proporcionó unas pautas para identificar actitudes que indican estar atrapados en esa falsa religiosidad. Estas enseñanzas nos alertaban sobre las personas que simulan piedad sin poseerla de forma genuina, pero sobre todo nos instaban a realizar un examen individual y personal de nuestra relación con Dios. Nos invitaban a reflexionar si nuestra relación con Dios y nuestras vidas estaban imbuidas en una religiosidad superficial, carente de la dirección de la palabra y de una verdadera relación con Dios más allá de las muestras externas. Jesús identificaba una serie de comportamientos claramente reconocibles que alertaban a los verdaderos discípulos sobre el peligro que estas
conductas representaban. Estos comportamientos son trampas en las que es fácil caer si perdemos de vista a Cristo y dejamos de buscar continuamente el glorificar su nombre en nuestras vidas. En el pasaje de hoy Jesús encuentra un ejemplo práctico y concreto de las enseñanzas que acababa de compartir con sus discípulos. Este ejemplo, que para otros podría haber pasado desapercibido, no escapó a la atención de Dios. Jesús había estado enseñando en el templo. Hemos estado una serie de predicaciones de estos últimos meses viendo en un mismo día cómo Jesús enseñaba dentro del templo y específicamente en el área conocida como el atrio de los gentiles que rodeaba el templo. Y si recuerdan, el día anterior Jesús había expulsado a los cambistas y mercaderes que hacían negocio en este mismo lugar, aprovechándose de la festividad religiosa de la Pascua. Después de enseñar en el atrio de los gentiles, Jesús se trasladó a otro área del templo y se sentó allí observando. En el versículo 41 leemos: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y es importante señalar que el arca mencionada en este pasaje no es el arca de la alianza, ya que esa reliquia que contenía las tablas de la ley de Dios había desaparecido siglos antes durante la invasión babilónica de Jerusalén y la destrucción del templo. En su lugar se refiere al arca de la ofrenda. Y este arca de la ofrenda consistía realmente en 13 receptáculos en forma de trompeta o de embudo, diseñados para recibir las ofrendas de manera eficiente, asegurando que ninguna moneda se perdiera. Estos receptáculos estaban ubicados en el atrio de las mujeres y convenientemente ubicadas allí permitían que las mujeres que no podían acceder a todos los lugares accesibles, valga la redundancia, del templo, pues no se perdieran el poder depositar sus ofrendas. Jesús, mientras está sentado y observando, se encuentra en medio de la multitud que había llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y entre estos peregrinos se encontraban judíos de todas las partes del mundo que acudían al templo para hacer sus ofrendas. Pues en este contexto Jesús dirige su atención a dos actitudes que observa entre los que hacen sus donaciones y utiliza este contraste para enseñar a sus discípulos una lección importante. Versículos 41, la segunda parte de este versículo, y el versículo 42. Y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Por un lado, había personas ricas que, según la Escritura, eran numerosas y depositaban grandes cantidades. Y esto nos podría resultar sorprendente porque, por lo general, los ricos suelen ser pocos y suelen mantener un perfil bajo, no son tan visibles, no se muestran o no se mezclan mucho con la gente. Sin embargo, la palabra griega utilizada aquí en el texto para ricos es plousios, que se refiere a aquellas personas que están completamente abastecidas y tienen lo suficiente. Repito, estos ricos eran personas que se encontraban completamente abastecidas y que tenían suficiente. Pues con esta definición en mente, muchos de nosotros podríamos considerarnos parte de ese grupo de ricos. Y es que nuestra percepción de la riqueza ha cambiado en la sociedad actual, o por lo menos en esta sociedad en la que vivimos nosotros. A menudo identificamos a los ricos como aquellos que tienen más dinero que nosotros y hemos dejado de ser conscientes del privilegio que tenemos de poder comer incluso varias veces al día, algo que no era posible para muchas personas en el pasado, incluso hasta hace 50 años en este país, e incluso sigue siendo inaccesible para muchos en la actualidad en algunos países.
Jesús observaba cómo personas que tenían lo suficiente para vivir depositaban grandes cantidades en la ofrenda del templo. Y no se requería mucha atención para darse cuenta de la abundancia de estas ofrendas. Estos receptáculos de los que hablábamos antes eran de metal y donde se depositaban las monedas, como decíamos anteriormente, pues emitían un sonido distintivo al caer, revelando la magnitud de la contribución. Es importante recordar que en la sociedad judía de aquel tiempo, la prosperidad económica estaba estrechamente relacionada con la bendición de Dios, era la creencia de aquella época. Por lo tanto, aquellos que disfrutaban de la riqueza eran considerados como bendecidos y favorecidos por Dios, mientras que los pobres eran vistos como castigados por algún pecado en sus vidas. Algunos, con una falsa religiosidad, utilizaban estas ofrendas ostentosas para impresionar a los demás, mostrando una apariencia de piedad mientras el sonido constante de las monedas cayendo en el recipiente dejaba a los espectadores maravillados. Incluso existía una tradición en el templo de registrar en un libro las ofrendas más generosas, junto con el nombre del que hacía la donación, lo que añadía un componente de reconocimiento público a estas donaciones ostentosas. Pero Jesús también notó una ofrenda que seguramente pasó desapercibida para los demás. Una viuda pobre que depositó 2 blancas, lo que equivalía a un cuadrante, como dice la palabra. Y estuve buscando en internet lo que serían esas 2 blancas, y por el diámetro de la moneda serían como dos monedas de céntimo, muy pequeñas. Esto no hace ruido al caer. En primer lugar, esa mujer era viuda, y en aquel tiempo no había pensión de viudedad, y muchas veces estas mujeres quedaban completamente desprotegidas, dependiendo únicamente de la caridad de los demás, ya que no tenían posesiones que les rentasen ni podían ejercer ninguna profesión. La palabra pobre empleada en el texto reafirma esa condición, porque se refiere a alguien en extrema necesidad, a un mendigo, alguien que claramente demostraba su pobreza a través de su ropa desgastada y su falta de higiene, una persona cuyas carencias eran conocidas seguramente por muchos de los que estaban allí. Y Jesús en este caso no necesitó recurrir a su conocimiento divino para percibir la situación económica de esta mujer, ya que era algo evidente. Pues a pesar de su precariedad, la viuda decidió hacer una ofrenda, depositando 2 monedas de poco valor, 2 monedas que no causaron ningún ruido y que no impresionaron a nadie. Sin embargo, Jesús notó esa ofrenda y la destacó para establecer un contraste con las ofrendas ostentosas de los ricos, mostrando así lo que realmente constituye una ofrenda generosa. Lo veíamos al principio con los filántropos, los únicos que tienen ese título en sus currículum son aquellos que han donado enormes cantidades de dinero, porque asociamos la generosidad con la cantidad. Jesús llama la atención de sus discípulos utilizando las palabras que él solía emplear cuando quería transmitir un mensaje crucial, las palabras que indicaban que lo que iba a decir era una lección de suma importancia para ellos. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. De cierto os digo, estas palabras eran la introducción a una importante
lección y le sirve a Jesús para exponer a sus discípulos que la ofrenda generosa, primeramente, no depende de la cantidad, versículo 43, y no da de lo que le sobra, versículo 44, no depende de la cantidad y no da de lo que le sobra. Dijo Jesús, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Imaginen el asombro de los discípulos al presenciar a la viuda pobre alejarse del lugar después de depositar su modesta ofrenda, mientras Jesús les explicaba que ella había dado más que cualquier otro allí presente. Sin el estruendo de monedas cayendo, ¿cómo era posible tal afirmación? Jesús estaba utilizando un recurso literario para resaltar la generosidad que no se basa en la cantidad. Y es importante que no malinterpretemos este pasaje. Esto no implica que las ofrendas grandes no sean generosas, ni que las ofrendas pequeñas sean siempre consideradas generosas. Más bien Jesús está separando el valor de la ofrenda de su cantidad, ya sea grande o pequeña. Entonces, ¿cómo podemos evaluar una ofrenda si no nos basamos en la cantidad? La palabra de Dios nos ofrece una excelente guía en 2 de Corintios, en el capítulo 8, los versículos del 1 al 5, donde nos habla una ofrenda, nos expone una ofrenda que hicieron los macedonios a la iglesia de Jerusalén, y donde encontramos los principios que definen una ofrenda generosa que trasciende a la cantidad material. Y leyendo en la versión de la Biblia de las Américas este pasaje, repito, en 2 de Corintios, el capítulo 8, los versículos del 1 al 5, podemos leer: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En este caso, Pablo utilizó como ejemplo a los macedonios, quienes hicieron una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, la cual atravesaba serias dificultades. Y Pablo los presentó como un modelo de generosidad en la ofrenda. Les estaba contando a los corintios que estos macedonios demostraron una ofrenda generosa por varias razones. Los macedonios eran pobres, igual que la viuda de nuestro texto de hoy. Y dice el versículo 2 del texto de Corintios: pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Aunque estos macedonios enfrentaban una gran prueba de aflicción y eran extremadamente pobres, su gozo y generosidad sobresalieron, y esto los convirtió en un ejemplo de ofrenda generosa. Primero, ellos dieron su ofrenda de forma voluntaria. Su ofrenda no había sido forzada, sino que habían ofrendado voluntariamente según sus propias posibilidades e incluso más allá. Leemos en el versículo 3. En nuestra iglesia realizamos la ofrenda en los buzones del fondo con la intención de preservar esa voluntariedad. No queremos que sea un acto público donde nuestra voluntad esté condicionada por la opinión de los demás
ni esté influenciada tampoco por una falsa apariencia de piedad basada en la cantidad depositada. Desafortunadamente, algunas personas desde los púlpitos distorsionan esta voluntariedad, manipulando la voluntad de las personas mediante amenazas disfrazadas como mandatos divinos que no se encuentran en las Escrituras. Así, algunos exprimen literalmente a sus hermanos con falsas promesas de prosperidad y sanación, obligando a dar incluso el dinero que no tienen. Pero no son las personas las que deben motivar o inducir a realizar nuestras ofrendas. Es Dios quien motiva a ofrendar. Otra característica importante que convierte esta ofrenda de los macedonios en una ofrenda generosa es que considera la ofrenda como un privilegio. Dice el versículo 4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y es que para ellos contribuir a las necesidades de sus hermanos que estaban a miles de kilómetros de distancia no era una carga ni un suplicio, sino un privilegio. A pesar de estar enfrentando sus propias dificultades, comprendían que aquellos hermanos en Cristo eran verdaderamente parte de su familia espiritual y debían ayudarlos. ¿Realmente apreciamos nuestra contribución a la obra como un privilegio? ¿Comprendemos la bendición que Dios nos concede al permitirnos participar en el sustento de su amada Iglesia y en el respaldo de la labor encargada a ella para difundir su Evangelio? ¿O sentimos que la ofrenda es una incomodidad para nosotros? Por último, entre estas características destacables de la Iglesia de Macedonia, percibimos que consideraban la ofrenda como un acto de adoración a Dios. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Y este es el punto más crucial, ya que constituye la base de los otros dos. El secreto de la ofrenda de los macedonios radicaba en su entrega total al Señor. Cuando una persona está verdaderamente rendida al Señor, confiando plenamente en Él y no en el dinero, en sus propias fuerzas o en su propia opinión, la ofrenda que emana de esa relación es una ofrenda generosa. No es algo que surja de nosotros mismos, sino que es la gracia de Dios obrando en la Iglesia lo que motiva esa generosidad. Y aquí es donde la ofrenda generosa se entrelaza con una verdadera vida de adoración. Aquellos que viven bajo el señorío de Cristo, adorando en espíritu y en verdad, darán de manera voluntaria y desinteresada, reconociendo que es un privilegio. Y esto no se debe a nuestros esfuerzos personales, ni a nuestra propia bondad o generosidad, sino a la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas. Este principio puede extrapolarse a todas las áreas de nuestra vida, en nuestro servicio, mediante los dones que el Señor nos ha dado, sirviendo voluntariamente y sin ostentación, entendiendo que servir al Señor es un privilegio y que lo hacemos no por nuestras habilidades o capacidades, sino por la gracia de Dios en nosotros. Lo mismo ocurre con nuestra vida de oración o el estudio de la palabra. En resumen, este ejemplo de los macedonios, cuya cantidad monetaria desconocemos, pero cuya generosidad fue evidente, nos reafirma que una ofrenda generosa no depende de la cantidad, sino de la actitud de entrega y adoración sincera ante Dios. En el caso de la viuda pobre, el texto no deja claro si su ofrenda fue totalmente voluntaria, porque nos encontramos en el contexto de esta historia que se centra en los escribas que engañaban a las viudas para sacarles el dinero, por lo que no podemos estar seguros de que esta mujer haya ido a ofrendar bajo la influencia de una falsa enseñanza proveniente de estos falsos maestros,
Lo que sí podemos concluir es que ella estaba entregando todo lo que tenía a Dios y que había priorizado dar a Dios antes que atender a sus propias necesidades. Y este acto solo puede ser impulsado por alguien que confía en Dios y que confía en que Dios proveerá. Y pone de manifiesto la diferencia con aquellos que dan cantidades mayores motivados por otras razones completamente distintas. El segundo punto que Jesús destacaba en esta ofrenda de la viuda es que la ofrenda generosa no da de lo que les sobra. Versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Una ofrenda generosa no consiste para nada en dar las sobras. Imagínense que después, en el almuerzo que han preparado los hermanos de la iglesia, que tendremos después del culto, aquellos encargados de repartir la comida decidieran apartar lo que creen que necesitarán para la semana en un tupper y luego se repartieran el resto entre ellos y comieran y repitieran, y lo que quedara después lo ofrecieran a los demás. Parece que no es apropiado, que no es normal. Estarían ofreciendo las sobras. Lo correcto es ofrecer toda la comida preparada a los invitados y no las sobras. Entonces, ¿por qué actuamos de manera diferente cuando se trata de las ofrendas? Los ricos, cuyas necesidades estaban cubiertas y no tenían estrecheces económicas, estaban ofreciendo el dinero que sabían que no afectaría a su sustento. En cambio, la viuda, en su pobreza, entregó todo el dinero que tenía, lo cual significaba su comida para ese día o incluso quizá para algún día más. No nos confundamos tampoco, Jesús no estaba exhortando a entregar todo el dinero que tenían esas personas en ese momento. Su enseñanza no es un llamado a vaciar nuestras cuentas bancarias ahora y ofrendarlas. Él estaba destacando el valor de una ofrenda sobre otra, no basándose en el valor monetario humano. Una ofrenda generosa no consiste en dar lo que sobra, sino en renunciar voluntariamente a una parte que podría destinarse a otras necesidades de la vida del ofrendante. El ejemplo en la ofrenda de la viuda se encontraba en que ella estaba renunciando a su comida de ese día para cumplir con su ofrenda a Dios en el templo. De igual modo que los macedonios renunciaban al dinero que podría ayudarles en sus dificultades para ayudar a sus hermanos en Jerusalén. Vivimos en una sociedad que tiende a crear necesidades donde no las hay y se nos hace creer erróneamente que necesitamos tener el último modelo de teléfono móvil o la pantalla de televisión con la mejor resolución. Invertimos grandes sumas de dinero en nuestros pasatiempos, pero no siempre somos capaces de reconocer las necesidades en la obra de Dios y dirigir nuestra atención a ellas, también desde el punto de vista económico. Nuestra ofrenda no puede estar sustentada en la idea de que ofrendemos si nos sobra algo de dinero. De alguna forma debemos organizar nuestra economía para entender que si el Señor me prospera, de tal forma que puedo destinar 5 o 1 euro al mes, debo de renunciar a alguna cosa para mantener esa ofrenda, ese compromiso con Dios. Y recuerden, no tiene que ver con la cantidad. Cada quien sabe cómo le prospera el Señor y cada cual debe saber su compromiso, un compromiso que debe ser continuado, sin entrar a juzgar en lo que ofrendan los demás. En ese sentido, Pablo ofrece sabias instrucciones para una ofrenda que no consiste en dar las sobras y emplea
o podemos buscar en Primera de Corintios, el capítulo 16, los versículos del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y les dice Pablo, cada primer día de la semana, que en nuestros días podríamos identificar quizá como el día en que recibimos nuestro salario. Y es que nuestra ofrenda debe surgir de esas primicias, de ese cálculo en que la ofrenda tiene su prioridad junto al comer o al vestir, por delante de muchos otros gastos secundarios. Esta periodicidad también que establece Pablo es un argumento para decirnos que nuestra ofrenda debe ser un compromiso continuo, manteniendo una periodicidad constante, no ocasionalmente ni de manera improvisada, no cuando me acuerdo, sino que debe ser un compromiso continuo con el Señor. De nada sirve que ahora, después del culto, nos sintamos impulsados por una especie de remordimiento colectivo y vaciemos nuestros bolsillos en las gavetas del fondo. Es similar a cuando se predica sobre los dones y todos corremos a buscar una escoba para limpiar el culto o el salón de cultos después del culto, valga la redundancia. Sin embargo, Dios nos demanda un compromiso real. En cuanto a nuestra ofrenda, debemos evaluar nuestra situación económica y comprometernos a dar de manera continua, reconociendo que es un privilegio y una responsabilidad que debemos tomar en serio. Debemos ajustar nuestra ofrenda según hemos sido prosperados, administrando sabiamente los recursos que recibimos. No se trata de dar todo nuestro sueldo, sino de dar según la medida en que el Señor nos ha prosperado. Si recibimos un aumento o ingresos adicionales, ¿los destinamos también a la ofrenda o simplemente nos conformamos con cumplir con la cantidad estándar que tenemos en mente? Todo esto conforma una ofrenda generosa que es parte integral de una vida de adoración sincera a Dios. Si nuestra vida no es una adoración sincera, si está enraizada en una falsa religiosidad, será imposible que ofrezcamos generosamente en la obra del Señor. Solamente podremos ofrendar generosamente cuando amamos y seguimos a Dios a través de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando no permitimos que los ídolos, llámense relojes caros, ropa de marca, restaurantes de postín, canales de televisión y demás entretenimientos superficiales se llevan nuestro dinero, cuando no permitimos que esos ídolos desvíen nuestro dinero, cuando ponemos nuestra confianza y descanso en Cristo en lugar del dinero, entonces nuestra ofrenda será generosa. Cuando entendemos que nuestra capacidad para ofrendar es el resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas, cuando reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él y que es Él quien a través del Espíritu Santo infunde en nosotros el deseo voluntario de ofrendar, entonces nuestra ofrenda será generosa. La ofrenda tampoco es un medio para comprar tu salvación. Aquellos falsos religiosos denunciados por Cristo que hacían sonar con orgullo sus monedas en los receptáculos de las ofrendas, erróneamente creían que podían asegurar su justificación ante Dios mediante la cantidad que depositaban en las arcas, aunque estas ofrendas
fueran insignificantes en comparación con las 2 monedas de la viuda, como así lo estimó Jesús. Si piensas que tu ofrenda traerá prosperidad a tu vida, estás completamente equivocado. La ofrenda es parte de nuestra vida de adoración y nunca debe ser vista como una transacción que busca nuestro propio beneficio. En todo caso, como decimos, es un privilegio que Dios nos concede para participar en su obra, al igual que cuando utilizamos los dones que Él nos da para colaborar en su obra. Por eso, si vienes de visita y aún no crees en Dios, no tienes que ofrendar. Entendemos que puedas querer colaborar para pagar el café al que se invita los domingos, pero si nos estás visitando, ese café lo damos de forma gratuita. Eres bienvenido al almuerzo que tendremos después y no tienes que poner dinero. Nuestro deseo es que conozcas a Cristo como Señor y Salvador a través de su palabra. Y no queremos que te marches satisfecho por haber comido bien o haberte entretenido con las canciones. Nuestro anhelo es que tengas un encuentro personal con Cristo y que tu ofrenda sea el resultado de haberle conocido, de haberte entregado a Él, y que sea un acto de adoración hacia Él y no un pago por actividades. Hermanos, ¿somos generosos en nuestra ofrenda? ¿Ofrendamos voluntariamente, entendiendo que es un privilegio, sabiendo que lo que ofrendamos no es mérito nuestro? Pues lo que conseguimos, lo conseguimos por la gracia de Dios y por esa misma gracia lo podemos ofrendar con liberalidad. Entendemos la importancia de la ofrenda y la tenemos presente en nuestra economía general o ofrendamos cuando nos acordamos o cuando nos sobra de nuestros gastos. Cada cual debe hacer esta reflexión de forma personal, conociendo su economía, pero siendo conscientes de que el resultado de esa ofrenda reflejará nuestro grado de entrega a Dios como parte de una vida de adoración sincera. Oremos. Sí, Señor y Padre Dios del cielo, cuán maravillosos son tus caminos, Señor. Cuando el hombre se fija en las apariencias, cuando fruto del pecado buscamos hacer las cosas para obtener un beneficio, tú nos presentas a través de la vida de tu Hijo aquellos detalles que, lejos de exaltar a las personas, exaltan tu grandeza y tu gracia sobre aquellos que tú has rescatado. Señor, te agradecemos por el privilegio de participar en tu obra mediante nuestras ofrendas y mediante los dones que tú nos has dado, reconociendo que no son un medio para comprar nuestra salvación ni para buscar beneficios personales, sino una expresión de adoración y compromiso contigo. Ayúdanos, Señor, a ofrendar generosamente, no de lo que nos sobra, sino conforme a lo que tú nos has prosperado, y que nuestras acciones reflejen una entrega total a tu voluntad, Señor, confiando en tu provisión y buscando siempre glorificarte en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a recordar que ofrenda y dones los recibimos de ti y que nuestras ofrendas no son nuestras ofrendas, sino que somos meros instrumentos, administradores de ellas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.